Ya estamos entonces con nuestro primer invitado en entrevista de portada, Eduardo González, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Buenas noches y bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por aceptar la Buenas noches, invitación. Oscar. Buenas noches a todos los amigos televidentes que nos ven a través de las ondas de ATV+. Empecemos por el tema de Corpac, si le parece. Ha habido una suerte de cortocircuito, efectivamente, en Corpac, ¿no? El inaudito, en realidad, cortocircuito de la pista 1 del aeropuerto Jorge Chávez, que paralizó el transporte aéreo nacional e internacional, ha creado gran preocupación. Dos preguntas muy puntuales sobre eso, Eduardo. Uno, ¿se pudo evitar? Y dos, ¿puede volver a ocurrir esto, pero en el nuevo aeropuerto? Para ver, yo creo que este es un hecho que fue muy mal enfrentado. Se hubiera evitado los defectos que hoy tenemos. Tenemos un efecto muy grande, se ha hecho un daño profundo al país. Hoy en día mucho se habla de la marca personal, de la marca de las instituciones, ¿no? Y la reputación es vital. Y lo que se ha hecho daño es en la reputación del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y del aeropuerto Jorge Chávez del país. Porque ha sido un hecho bochornoso que ha sido muy mal enfrentado. Entonces, lo que debió hacerse fue acciones que debieron ser tomadas inmediatamente, inmediatamente instalar un comité de crisis, cosa que no se hizo. Dos, en realidad, estas luces, todo este circuito de luces debió ser reemplazado. Antes estaba programado su reemplazo el año pasado, en el 2023, cuando funcionaba la pista 2, cosa que no se produjo, se inauguró, pero luego no se produjo por hechos absolutamente evitables. Y además de eso, hay un protocolo con el cual se responde todos estos temas, ¿no? Hay un protocolo, tiene que haber, porque cuando escuchamos al actual ministro decir es un caso fortuito, por supuesto que es fortuito, por supuesto que hay accidentes, en todas las empresas, hay en las fábricas y por supuesto en un aeropuerto, pero para eso hay protocolos. ¿Por qué no funcionaron? Es que han sucedido hechos que por eso yo considero que son irresponsables, falta de liderazgo, falta de decisión. Porque, para ver, si se va la luz, hay un equipo de redundancia que funciona y que había un equipo de redundancia. Pero no fue eso, en este caso fue un cortocircuito. Tendría que haber habido un sistema mixto de luces, que era en realidad lo que va a ponerse, ya existe en la pista 2 ahora, pero que va en la pista 1 no, es unas luces que van en serie, ¿no? Entonces se apaga una y se apagan todas, ¿no? En realidad tiene que haber pista 1, eso me explicaba usted antes de salir al aire. En la pista 1, claro, por la tecnología anterior, es como los árboles de Navidad, para que entiendan los amigos televidentes, que cuando se nos apaga un foquito, se apaga todo. Así es. Así era, pero las la nueva... modernas, se apaga uno y sigue funcionando. Y siguen las otras, ¿no? obviamente, ¿Cierto? no están en Entonces tiene que haber un sistema mixto par-impar. Entonces se apaga una serie, la otra sigue funcionando, un sistema en paralelo. Claro. Cualquiera sabe que... Bueno, eso va a pasar en el nuevo aeropuerto. Ya está en la pista 2. En la pista y en la pista 1 también va a haber. Okay. Luego que se haga todo el mantenimiento y el cambio que está planificado que se realice. Pero además, si eso sucede, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacerse es desplegarse luces. Luces que se extienden en la pista y que el aeropuerto Jorge Chávez ha tenido. Lo que pasa es que fueron retiradas, fueron llevadas a los aeropuertos que sufrieron daños en las acciones... Luces desplegables, dice usted, Luces claro, desplegables. sobre la pista. Así, sobre claro. las pistas. Ya. Y acá apaga la luz. Pongo una tira de luz Sí. que hace que cualquier avión pueda aterrizar. Eso tiene lógica. Entonces, eso es lo que dice el protocolo. Pero esas no las luces reemplazaron. desplegables no estaban. ¿Por qué no estaban? Porque en enero del 23, cuando hubieron los incidentes que en el sur del país, fueron llevadas a esos aeropuertos. Luego Corpac incluso entiendo que las ha asignado a esos aeropuertos, pero no compró para el Jorge Chávez. No, dejó sin luces en el Jorge Chávez. Y entonces, ahora que se necesitaba, no había, ¿no? Pero, y además hay falta de liderazgo, porque lo que correspondía inmediatamente era que funcione la pista 2, que tiene todo. Se dice que hay un tema en los vidrios. Efectivamente, hay un tema en los vidrios que puede ser reemplazado, a pesar que esos vidrios existen en muchísimos aeropuertos del mundo. Pero... además, y todas las operaciones, además de los aviones ahora, son aviones que se hacen a través de sistemas tecnológicos. Eso le iba a decir, Eduardo, por favor, a ver, si dicen que los vidrios no están tan claritos, ¿no? Yo pregunto, los operadores portuarios
aeroportuarios de Corpac están viendo los aviones y les dicen, oye, vente un poquito más a la derecha. No, eso está computarizado. Todo está computarizado, es tecnológico. Es increíble. No tienen sistemas claros con los cuales se dirige al avión. Además, no tienen sistemas autónomos. Los aviones tienen sistemas autónomos con los cuales se van dirigiendo. Los pilotos en realidad lo que hacen es resolver inconvenientes que se puedan presentar en el camino. Pero en este caso, y por eso es que podía funcionar. Ahora, lo que sucede es que no había decisión. Y ahí hay otros temas que vienen detrás. Ajá. Los temas que están detrás, que la torre no está terminada de implementar, que el radar que tiene que comprarse aún no ha terminado de comprarse, y que eso es responsabilidad de Corpac, que tienen los recursos para hacerlo. Corpac en el año pasado ha ejecutado el 22% de sus recursos presupuestales de inversión. O sea, solo el 22% de los recursos que tenía Corpac para inversión proyectado para el 2023 han sido ejecutados. Entonces, no ha podido... 22%. 22%. Dios mío. Entonces, no ha podido comprar lo que tenía que comprar. Y ahora, aparte, pero la solución, Eduardo, no es pues privatizar Corpac. Señor director, si puede poner esta nota periodística respecto a lo que una parlamentaria ha propuesto, privatizar Corpac, o sea, lo vendes a los privados. Estados Unidos, todos los países tienen, los estados manejan el cielo, por favor. Así ¿De es. dónde ha salido la parlamentaria? eso ¿Se le es en ocurre todo el mundo, semejante locura? No tiene antecedentes en Dios realidad. mío. O sea, hay que solucionar. Está Hay que mal, solucionarlo. hay que arreglar. Se pero requiere liderazgo, no cerrar ni se venderlo. requiere, en todo caso, Esa recursos es la técnicos nota. que existen. En Corpac hay buenos funcionarios, hay buenos técnicos, que son los que tienen que seguir asumiendo la responsabilidad, y no gente improvisada que viene y que no sabe de manejo aeroportuario, que no sabe de aeronavegación, y que lo que ha provocado es que sucedan todos estos hechos que han venido Ahora, pero ocurriendo. para cerrar ese tema, porque no quiero que nos gane el tiempo, para cerrar la idea, usted está diciendo que solo se ha gastado el 22%, está diciendo que no están totalmente implementados La Torre 2 no está la implementada. Torre 2 para funcionar, que también, me comentó antes, no están capacitados los que van a operar. No ha terminado el proceso de capacitación de los operadores aeroportuarios, ¿no es cierto?, de los controladores aéreos que tienen que ser capacitados, que tenían que recibir un curso en 3 fases, que entiendo que se han quedado en la fase 1 y Dios. no ha culminado. Entonces, hay un conjunto de problemas que tienen a la base y que ha hecho que tengamos este desastre Claro, que hemos y visto no la semana ayuda pasada. que tengamos 6 presidentes de Corpac en un año, Para nada. no puede. Entonces, acá el llamado de atención a la presidenta Dina Boluarte, al primer ministro, para que pongan cartas en el asunto y de una vez por todas se termine de implementar el aeropuerto como debe pasar, porque hay un segundo tema ligado a esto. El nuevo aeropuerto, amigos televidentes de Tierra Adentro, es una inversión público-privada de $2.047 millones. 2.047. Se anuncia que ya está casi terminado y que debe inaugurarse en diciembre o en enero. Pero no hay puente de acceso. El Estado no construyó. Usted ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuál es la explicación? Para ver, este va a ser el aeropuerto más moderno en Sudamérica. Vamos a tener una ciudad aeroportuaria. Estamos hablando de 9 millones de metros cuadrados, del tamaño de Miraflores va a ser el aeropuerto, donde va a haber instalaciones modernas y se va a ampliar el aeropuerto para atender una capacidad de más de 40 millones de pasajeros. Hoy estamos en 20 millones de pasajeros, el doble de la cantidad. Tenemos ahora 19 mangas, vamos a pasar a 46 mangas. Hoy hay estacionamiento para 800 vehículos, vamos a pasar a estacionamiento para 3.200 vehículos. Vamos a tener sistemas de vigilancia, sistemas inteligentes de toda la infraestructura y además... Reconocimiento facial. Reconocimiento facial. De toda la, o sea, súper moderno. Un aeropuerto pero no tenemos sumamente acceso. Moderno. Entonces, claro, paralelamente a eso hay el tema del acceso que tenía que hacerse a través del Puente Santa Rosa. El Puente Santa Rosa en el 2021 quedó listo para ser licitado. Es más, la licitación estaba planificada para diciembre del 2021, estaba convocada. Lamentablemente, el gobierno del presidente Castillo suspendió la licitación, no sabemos por qué motivos. Y luego convocaron otra que fue declarada desierta debido a que no pudo adjudicarse a ninguno de los postores que se presentaron. Convocaron una tercera y ha sido declarada desierta. Frente a esa emergencia van a hacer un puente Bailey, que están ya contratados. Es una vergüenza, ¿no? Están haciendo lo provisional. Vergüenza. Sin embargo, lo que se requiere es un puente, es un puente de 65 metros.
pero que incluye la rotonda Santa Rosa y que se engancha con el viaducto Santa Rosa, que debe de ser Lo que el estamos viaducto viendo, elevado. Esto es, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que estamos viendo, señor director, esto, amigos televidentes, esa es la rotonda que debió construir el Estado y que no ha hecho, y que ahora van a tener que poner un puente Bailey para que los Provisional. sepan, es provisional. O sea, vamos a tener el aeropuerto más moderno de América Latina, que tiene reconocimiento facial, etcétera, etcétera, todo lo que ha dicho el exministro, y no tenemos acceso. Es decir, es increíble. Entonces, lo que pasa en el Perú. tiene que avanzarse en ese proceso. Y tiene que avanzarse en ese proceso porque tenemos que tener una infraestructura moderna, pero indudablemente con capacidad para que todos los pasajeros puedan llegar y salir del aeropuerto de la manera más cómoda posible. Otra mega obra en el Perú es, sin lugar a dudas, la línea 2 del metro, ¿no? Algo que además es subterráneo, algo largamente esperado por décadas en el Perú. En la gestión del presidente Martín Vizcarra se retomaron los avances de esta obra, ¿no? Entró la tuneladora, todo lo demás. La ineptitud y la inoperancia en el gobierno de Pedro Castillo frenaron, ¿no? Detuvieron esos avances. Pero peor aún ahora, el alcalde de Lima, que no es pues de Perú Libre, ¿no? Ni es del partido de Antauro Mala, que se llama Rafael López Aliaga, dijo, no me gusta por dónde está yendo, y ha parado la obra, una obra que el país entero necesita. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando realmente ahí? Para ver, este es un proyecto, uno de los proyectos más grandes, ¿no sé? 5.300 millones de dólares aproximadamente que tiene de costo, que va a unir 13 distritos y que fue firmado en el 2014. En septiembre de este año, septiembre del 24, estaba planificado su inauguración. Su puesta en marcha total, ¿no? Lamentablemente está hoy al 56%, se ha gastado más o menos 2.600 millones de dólares hasta ahora, ¿no? Y de los 5.346. Lo que pasa es que en realidad estos proyectos tienen que tener a la base buenos contratos. Y lo que no ha habido es buenos contratos. Ahí se supuso que el Estado iba a poder entregar rápidamente todos los terrenos, no se ha entregado y eso generó una controversia con la empresa, con el concesionario, que ha generado un tira y jale permanente. Esa tira y jale permanente lo único que ha provocado es de que se enreden todos los problemas. Lo que se hizo fue solucionar. Cuando yo estuve ministro se empezó a funcionar la tuneladora, que era uno de los hitos centrales para que empiece a marchar el proyecto. Lamentablemente en el gobierno de Castillo se paralizó la tuneladora, estuvo paralizada como casi un año, un poco menos de un año. Increíble. Nuevamente ha empezado a funcionar, pero se ha encontrado con este tema que tú has señalado bien, que es el de las autorizaciones municipales que tiene que dar la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre todo vinculado a lo que es la estación número 13, que es la estación que une la línea 2 con la estación del Metropolitano. Clave, Eduardo, es clave. Porque la línea 2 se une con la línea 1, se une con la línea 2 y se une también en espacios con la línea 3 y 4. ¿No? Tiene estaciones donde se une. O sea, en la línea 2 es la que va a permitir converger todas las líneas de un futuro metro integral que debe tener Lima Metropolitana y con el propio Metropolitano. Entonces el alcalde, entiendo que hay un acuerdo que ha sido tomado, pero aún no salen las autorizaciones municipales. Y se requiere que se salgan las autorizaciones municipales para que pueda avanzar el proyecto. Proyecto de 5.346 millones de dólares. Miren, amigos, ahí está el cuadro. Miren ustedes, es una inversión pues extraordinaria, ¿no? Otra de asociación público-privada que no se dan todos los días en el Perú y hay que terminarla. Ya hay que terminarla, es vital, es central que el Ministerio de Transportes, que la Autoridad de Transporte Urbano pongan todos los esfuerzos y que la Municipalidad de Lima entienda que esto es algo que beneficia a Lima. Lima pierde por no tener una línea 2 del metro. Lima pierde mientras el transporte siga, ¿no es cierto?, como está. Y peor aún si se le da permiso para que funcionen más colectivos, más combis y efectivamente tengamos el transporte que hoy tenemos. Bueno, nos merecemos un transporte distinto y diferente. Ciertamente parece que el alcalde de Lima, que había prometido una Lima potencia mundial, la está convirtiendo en Lima impotencia mundial, porque la verdad es que no entendemos por qué ese capricho de detener, o sea, que él sabe más que todos los ingenieros que durante años, incluso los operadores, los que están haciéndola, saben por dónde llevarlo. Es de locos. Esperamos sinceramente que alguien le ponga también el cascabel al gato
y lo ponga en su sitio el alcalde. No nos puede hacer eso el alcalde. No nos puede hacer eso. Totalmente de acuerdo con lo que señala. El megapuerto es otra obra importante que quería conversar con usted, Eduardo. El megapuerto de Chancay, para todo el mundo, va a cambiar la fisonomía del tráfico comercial en el mundo, en la parte que tiene que ver con el Pacífico. Incluso la coyuntura nos ayuda porque la desgracia del Canal de Panamá, que baja su caudal por diferentes razones, cambio climático, está haciendo que todos vean a otro lado, y ese lado se llama Chancay. Perú. Pero, nuevamente, para variar, resulta que la empresa está avanzando, felizmente ya se aclararon, se quitaron los nubarrones que habían encima, pero no hay vías de acceso. Y ahí le pregunto también al exministro de Transportes y Comunicaciones, ¿cómo está esa tarea? ¿Cómo estamos en las vías de acceso? Porque todo va a crecer, se va a multiplicar 10 veces el tráfico alrededor del megapuerto. ¿Cómo estamos ahí? Sí, en realidad hay un conjunto de compromisos que ha realizado el Ministerio de Transportes en la Red Vial 5, efectivamente para tener una vía de acceso directa a Chancay, son 80 kilómetros que hay entre Lima y Chancay, ¿no? Y que debe permitir desarrollar, aparte de otras vías. Sin embargo, aquí se trata de afrontar esto de manera integral. El Ministerio de Economía y Finanzas planteó una propuesta integral de desarrollo de Chancay y un apoyo. Primera vez que el Ministerio de Economía y Finanzas tenía un enfoque más amplio, vinculándolo a un plan de desarrollo y vinculado esto al puerto de Chancay. El puerto de Chancay no solo va a ser el puerto más importante del Pacífico Sur, no solo va a ser un puerto, uno de los puertos más importantes del mundo y de América Latina, sino es uno de los puntos centrales del desarrollo. Detrás de Chancay tenemos 182 hectáreas que tienen también la COSCO Shipping, ¿no es cierto?, la empresa que viene construyendo el aeropuerto, dueña del aeropuerto, y que va a permitir construir un gran centro, ¿no sé?, industrial. Ahí se tiene posibilidades de construir autos, se va a ensamblar autos inteligentes, autos eléctricos, eso que no se hace en ninguna parte de América Latina hoy. Eso se va a poder hacer acá en el Perú, en Chancay, ahí detrás, entre otras. Bueno, fábricas. Mayor razón para la preocupación Por que yo eso le es que estoy es vital planteando. Alrededor, eso todo lo que está hablando es a cargo de COSCO Shipping, de los amigos que ya tengo el compromiso del gerente general, que va a estar acá muy pronto, el almirante Carlos Tejada, por supuesto, para contarnos más detalles. Pero y la parte del Estado, Por y eso, los accesos... tiene que haber una visión integral para el desarrollo de Chancay, tiene un desarrollo integral para las vías de acceso, pero las vías de acceso hasta Lima, tiene que haber también con el desarrollo del parque industrial de Ancón, pero tiene que haber una visión integral para el tratamiento mismo de lo que sucedió vinculado a este problema de la concesión, ¿no es cierto?, la exclusividad, ¿no? Eso es algo que no debió suceder. También ha sido muy maltratado, sí, porque ahí, cuando yo estuve ministro, se dio la autorización portuaria para el funcionamiento portuario de Chancay. Ahí nosotros dimos la autorización de funcionamiento portuario a través de la Autoridad Portuaria Nacional. Ya se había firmado el contrato. Sin embargo, se firmó y se dio la exclusividad porque la opinión jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional decía que sí se podía y que esta opinión se basaba en que, no habiendo una legislación específica al respecto, entonces lo que no señala la ley permite poder firmar un contrato en ese sentido. Sin embargo, luego a una solicitud de un tercero, ¿no?, que se fue presentada, la opinión en la Autoridad Portuaria Nacional y luego el Ministerio de Transportes cambió. Ponte que todo eso haya sido legal y que efectivamente debió ser así, hay interpretación jurídica, es válida. Sin embargo, la Autoridad Portuaria Nacional presentó un proyecto de ley que no fue tramitado en el Ministerio de Transportes. Y al presentar la acción jurídica, lo que generó esta controversia y este malestar que no ha debido producirse con un proyecto de esa naturaleza, que también nuevamente lo que hace en el mundo es vernos como un país poco serio. Claro, un país no quiche. Nos hace ver como un país que en la medida que firma, planifica y cumple los compromisos que están firmados. Exacto. Entonces, debió tener un tratamiento diferente, ya está solucionado con el proyecto de ley, ahora lo que corresponde es que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional haga una sustracción de la materia y se concluye el proceso que fue abierto en su momento.
Eduardo, estamos hablando en el tiempo, pero no quiero que usted se vaya sin hablar de ese último punto, que es la nueva carretera central, que también es otro trabajo de infraestructura largamente esperado en el Perú, porque la carretera central actual efectivamente ya colapsó, ya no soporta más, además, el crecimiento económico de Perú. Hay una lámina, señor director, sobre la nueva carretera. Estamos hablando de un acuerdo gobierno a gobierno con Francia, específicamente por 5.552 millones, otra cifra estratosférica. Ahí la tenemos en pantalla. En pocas palabras, Eduardo, por favor, díganos cómo va eso. ¿Es un sueño? ¿Son sueños de opio o es una realidad caminando? Para ver, ese es un proyecto que tuve la suerte con el presidente Sagasti de suscribir el contrato de gobierno a gobierno con el gobierno francés. Es Francia quien decide, las empresas... ¿Es en su gestión que se firma? Nosotros firmamos el contrato de gobierno a gobierno de la carretera central, y a partir de eso es que se ha revisado el perfil. El perfil inicial tenía una carretera proyectada de 137 kilómetros. Finalmente, luego de la revisión del perfil, la alternativa que decide el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de Provías Nacionales es un proyecto de 185 kilómetros, más grande. El precio aumenta. Sin embargo, a pesar de que ese es un tema que podría ser discutible o no, lo importante es que ese proyecto está en marcha. Hoy está elaborándose el expediente técnico. Estupendo. Y de lo que se trata es que esa carretera pueda estar presente. Inicialmente estaba para el 2028. Entiendo que hoy, por los retrasos habidos, básicamente porque se demoró en aprobar la revisión del perfil el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Provías Nacional, ¿no? Va a estar en el 2030. 30. Sin embargo, pero va a estar. Va a estar. Y esto está en camino. Y es vital que el Perú tenga una nueva carretera central. Porque los minerales del Perú, buena parte vienen agropecuarios, ¿no? El turismo y el conjunto de los negocios, no solo del centro de nuestro país, sino de la propia Amazonía, porque esto va hasta Pucallpa, va hasta San Martín. ¿No? Y entonces es vital, se va a hacer la mitad. Es una carretera súper moderna, de 4 carriles, elevada, ¿no? Que va a ahorrar en tiempo 2 horas y media, o máximo 3 hacia La Oroya. Hoy son 6 horas, a veces más, y a veces se interrumpe y se paraliza. De acuerdo. Realmente clarísimo todo lo que nos está diciendo el exministro de Transportes y Comunicaciones. Una lámina final, señor director, que resume todo lo que hemos conversado para que el público entienda la dimensión de estas obras. Por favor, si lo pueden proyectar. Estamos hablando aquí de del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, una inversión de 2.047 millones de dólares. Estamos hablando de la línea de metro con 5.346 millones. Estamos hablando del puerto de Chancay con 3.200 millones de dólares. Y también, finalmente, la nueva carretera central con 5.500. Un total de 16.140. Es casi lo que dice que se falta digamos, que es la brecha de infraestructura en el Perú. O sea, solamente en 4 proyectos, señor González, tenemos algo que nunca ha tenido el Perú, tanta inversión. Por lo tanto, su mensaje es importante. No podemos fallar. Yo estoy convencido que estos 4 proyectos son gatilladores del motor de la economía de nuestro país. Están en marcha, se requiere mucho liderazgo, y se requiere mucho esfuerzo para que estos proyectos continúen y no se paralicen. Y que además estos proyectos están aunados porque no solamente es el puerto de Chancay, es el sistema portuario nacional, y hay un plan estratégico de desarrollo del sistema portuario nacional, y tenemos ahí el muelle norte, el muelle sur en el Callao, que están duplicando su capacidad, y que tenemos el puerto de Salaberry, y tenemos Paita, ¿no es cierto? Y tenemos por el otro lado los puertos de Matarani, y tenemos un sistema portuario pujante y creciente. No solo se trata del aeropuerto internacional Jorge Chávez como el mejor aeropuerto de Sudamérica, sino se trata además del aeropuerto Chinchero, que va a inaugurar en el 2025, y de cómo se termina de modernizar el aeropuerto de Chiclayo, Trujillo y el conjunto de los aeropuertos que existen. Y el propio aeropuerto de Pisco, que hoy está concesionado y que debe tener escaleras y que debe tener todo listo para cualquier emergencia aeroportuaria en el conjunto del país. Y entonces hay propuestas que nos permiten soñar con un nuevo país, a pesar de los problemas políticos, a pesar de la clase política, a pesar de las instituciones que están en crisis y a pesar de todos los problemas que todos conocemos. Esto nos permite soñar en un país distinto. Yo estoy convencido de que hay que trabajar por ello y que tenemos que poner el mejor de nuestros esfuerzos. Pero tiene que haber liderazgo y tiene que haber un esfuerzo de la capacidad privada, de la autoridad,
para que estos proyectos continúen marchando y no se detengan. Amigos de Tierra Adentro, ha sido el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, un hombre que conoce el sector público largamente, y ya al inicio hice una reseña de él, de su paso por diferentes ministerios y diferentes cargos de importancia hasta ser ministro, y el detalle al final que es tan importante: ni una sola denuncia. O sea, ¿es posible trabajar en el Estado sin robar? Sí, es posible. ¿Es posible ser profesional? Es posible. Y hoy, además, su participación solamente abona sobre lo que es el leitmotiv de este programa. Es decir, no es que todo está perfecto, tenemos problemas, pero por otro lado hay inmensas oportunidades en el Perú que tenemos que aprovechar. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y hasta la próxima.